periodistas, a Alejandro Sánchez del Heraldo de México y también a Iván Alamillo de Verifica de AJ Plus en español. Iván, Alejandro, bienvenidos. Gaby, Risco, gracias por la invitación. Muchas gracias, bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes. Oye, Iván, ayer estuve revisando tu Twitter este fin de semana y tenías ahí algunos datos muy interesantes. Dices, Tlahuelilpan no es ajeno a las tomas clandestinas, comenzó a aparecer en los reportes desagregados de Pemex en 2011 y hay una serie de datos que nos estás dando aquí. Siempre es complicado dar datos y sobre todo dar datos en la radio, porque la gente está escuchando y está moviendo. Entonces casi te pediría que tal vez más que como datos tan específicos, pero sí tener un poquito la fotografía. Yo no sé si les sucedió a ustedes, pero a mí personas que no se dedican a la información ni nada, se sorprendían y decían, oye, pero ¿cómo es posible que haya sucedido este fin de semana esto? Bueno, porque tal vez no hemos hablado tanto de tan seguido del tema, pero si nos puedes dar una como primera fotografía de lo que significa estas tomas clandestinas y particularmente el estado de Hidalgo. Sí, claro. Pues lo que yo hice fue analizar todas las solicitudes de información que se le han hecho a Pemex a lo largo de estos años, particularmente desde 2016, y encontré que Pemex tiene registros de tomas clandestinas en Tlahuelilpan desde el 2000, desde el año 2000 de hecho. O sea, hace 18 años. Hace 18 años, fue la primera que reportaron. Después de 2001 a 2010 no hay ninguna toma y empieza a aparecer constantemente a partir del 2011. Y del 2011 para acá es un promedio de 4 tomas clandestinas que ha habido en el municipio cada año. Ya. Híjole, qué cifra, ¿no? La Sí. verdad es que qué cifra. Y digamos, como en términos generales, lo que tienes de información de cómo estamos de tomas clandestinas y demás. Mira, en Hidalgo ha pasado algo que es bastante tremendo, que es Hidalgo ni siquiera figuraba en el top 3 de estados con más tomas clandestinas hasta hace 3 años, que el número empezó a subir demasiado. Pasamos de 350 tomas clandestinas en el 2016 a más de 1.500 en el 2017. ¿Cuántas? 1.500, wow. 2017. O sea, fue un incremento brutal. Y 2018 cerró Hidalgo como el número 1 en tomas clandestinas en todo el país. Por encima de Puebla, por encima de Guanajuato, que muchos consideran los estados más huachicoleros. Wow, qué dato, Sí, exacto, porque nos sirve justamente en poner en contexto. Hoy nos preguntábamos justamente previo en un descanso que tenemos en un corte comercial, hacía la pregunta nuestro jefe de información, ¿por qué? ¿Por qué esas personas van? ¿Por qué esas personas llegan con bidones? Y bueno, pues sí, la respuesta es porque es costumbre. O sea, va la gente acompañada de un niño de 12 años, porque es costumbre, porque lo habían hecho ya 15 veces antes. Entonces es también parte de tratar de entender el hecho de cómo se construye también una tragedia con el paso de los años. Alejandro, te preguntaría qué es lo que más te llamó la atención de lo sucedido del viernes. ¿Cuál es el ángulo que más te preocupa? Bueno, de entrada, que es un debut que debe preocupar al fiscal general, porque justo el día que él es mencionado, de que es nombrado fiscal, ocurre esta situación. ¿Por qué? Y yo me iría, ¿Por qué es un debut complicado? pues para porque él. Inmediatamente vive la tragedia de 89 fallecidos hasta ahora. Entonces tiene en la carpeta de investigación, las carpetas que tiene que ir abriendo, se suma a las que ya traía, se le complica, y yo me iría un poco más a los orígenes de este mal, ¿no? Que tiene que ver con el año, a partir del 2000, hay un tema que a mí me llamó muchísimo la atención y que tiene que ver con la ejecución de un periodista, Raúl Gib Guerrero, que fue uno de los primeros periodistas junto con Ana Lilia Pérez que comenzaron a documentar precisamente estas tomas clandestinas y el robo de combustibles en México. Él hizo una serie de investigaciones que le valieron un premio de periodismo. Era entonces el gobierno de Vicente Fox. Él empieza a documentar a partir del año 2000, sigue su investigación 2003, 2004 para La Opinión de Poza Rica, y después de recibir amenazas anónimas y de que incluso un grupo de sicarios acudiera al periódico para decirle que dejara ya de trabajar esos temas, curiosamente después fue ejecutado Raúl. Así que hemos visto al presidente Vicente Fox, a expresidente Vicente Fox, también muy activo en las redes sociales, un poco diciendo que está mal todo lo que hace Andrés Manuel, y llama la atención esto, que él haya también pues dejado crecer esto, porque
los datos no mienten. Pemex reportaba en 2001 alrededor de 130 tomas clandestinas. Hoy son más de 10.500 tomas en todo el país. Y pues nos habla precisamente de una industria de 50,000 puntos de distribución. Puntos de distribución. 50,000 puntos de distribución. Sí, dice 4 veces mayor al número de gasolineras, ¿no? O sea, es el dato ese. Fíjate, ahorita, Alejandro, que te escuchaba, nosotros platicamos con Vicente Fox la semana pasada, o la otra semana, ya no me acuerdo, y decía, cuando le preguntamos de manera directa, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó en su gobierno? Y él decía, no, el huachicol no existía, o sea, la palabra, ¿no? Decía, le digo, bueno, digamos que la palabra no existiera, o no se usara para eso, pero la actividad sí. Y literal lo que nos contestó fue, ve tú a saber, ¿no? Ve tú a saber. Eso fue lo que nos contestó el expresidente Fox hace unos minutos, digamos, la semana pasada. Y ahorita lo que están diciendo ustedes, y también lo que estás comentando es, pues esto viene de tiempo atrás. O sea, por lo menos en los números que tú tienes, ¿lo tienes desde el 2000 también? Sí, Tlahuelilpan sí es del 2000. Hidalgo, el total en el 2000, por ejemplo, fueron 30 tomas clandestinas. Para el 2015 ya eran 183 tomas clandestinas. Y ya para cerrar el 2018 fueron 2.121 tomas clandestinas en todo el estado de Hidalgo. Ya. Entonces es un incremento bastante fuerte. Sí, bastante fuerte. Alejandro, ¿cómo trazas también el trabajo que tú has hecho? ¿Cómo trazas, digamos, esto? O sea, decir, ¿qué sucedió o qué no sucedió, digamos, para llegar al momento en el que nos encontramos? Fíjate que tiene razón Vicente Fox cuando dice que el huachicoleo no existía en México, por lo menos esa palabra. Tiene toda la razón. No se le llamaba huachicol, se le llamaba la banda de los chupaductos, que era la que se dedicaba a hacer la perforación de pozos para las tomas clandestinas. Y habría que hacer una revisión a las actividades del Congreso de la Unión. Yo recuerdo que como reportero entonces de el periódico Excelsior me tocó hacer las coberturas y darle seguimiento a todos estos puntos de acuerdo que en su momento se presentaron a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, donde ya en el gobierno de Vicente Fox se le decía que había que dar a conocer de cuánto eran las pérdidas entonces, que ya resultaban ser millonarias, y según algunos estudios decían que eran de más de 20 millones de pesos anuales, lo cual era pues una pérdida, si la comparamos a la de hoy, era pues bastante modesta, por llamarlo de esa forma, pero con el tiempo y conforme, como bien lo decía Javier Risco hace rato, se fue volviendo costumbre esta actividad, el nombre se modificó y se le puso huachicol. Hay quien dice que porque eran a las personas que van a una entidad y sobre todo del centro del país, dicen, ahí vienen los guachos, ¿no? Como una manera de ser una presencia furtiva allí, y esa es la manera en que se le empieza a llamar como el huachicol. Ahí vienen los saqueadores de las tomas clandestinas del petróleo, de la gasolina, y ese pues es como por ahí del 2009, 2010, que yo empiezo a detectar que ya no se le llama la banda de los chupaductos, sino el huachicol, y esto pues hace precisamente lo que bien decía el director del Financiero, de que haya puntos de venta clandestinos. También hace 1 año y medio que yo fui a Puebla, al Triángulo donde es el principal lugar de tomas clandestinas, que después de Guanajuato es Puebla el segundo lugar. La exposición de la venta es descarada. O sea, había negocios que se rentaron, que se levantaron las cortinas y se usó hasta el sello de Pemex, el logotipo, para vender ahí a granel Sí, era parte incluso de lo que nos comentaba la semana pasada bien Pablo Ferri, ¿no? Es decir, y vaya, era tan común que, vaya, no había ningún tipo de operativo. La gente, por ejemplo, la Policía Federal de Tránsito estaba como si estuviera afuera de un Oxxo, de un 7-Eleven, afuera del lugar donde vendían gasolina clandestina. De ese tamaño era el descaro. ¿Qué más te llama la atención de las cifras? Mira, yo encontré un dato bastante interesante, igual por transparencia, que es el número de denuncias que se hicieron en Hidalgo por robo de combustible en el 2017. Hubo 9.900 denuncias, de las cuales solamente 500 fueron consignadas, y personas sentenciadas no hubo ni una sola. Wow. ¿Cuántas denuncias otra vez? 9.909 denuncias. Y ninguna persona sentenciada. En el 2018, de enero a junio, iban 4.900, casi 5.000
de las cuales solamente 156 fueron consignadas y igual ninguna persona sentenciada. ¿Qué Es dato que sí, usted? es un dato brutal, ¿eh? Nada más para que veamos la dimensión, ¿no? La dimensión de... porque además ahora se ha estado insistiendo mucho y lo han seguramente escuchado. Incluso hay un número que ya se dio a conocer, un 01800, para que se pueda denunciar el robo, ¿no? El huachicol. Pero vaya, esto exhibe el pero tema de no solo es la denuncia, o sea, no alcanza. Digo, qué bueno que se haga, no queremos que no se haga, qué bueno que se hagan las denuncias y obviamente desde aquí claro que se hace un llamado a que esto se haga, pero lo que es importante es todas las denuncias que se hicieron y lo que ha sucedido, digamos, de ello. Nos vamos a tener que ir ya prácticamente a ver si podemos tener después más conversaciones con ustedes, pero hoy nos parecía fundamental también temprano meter la actualización de datos en vivo que estaba dando el gobierno federal. Alejandro, de esto hoy, digamos, ya hoy lo que sucede este fin de semana, ¿sientes que puede ser un parteaguas? Yo creo que es un parteaguas para el gobierno del presidente López Obrador y sobre todo por lo que también toca Iván, es un punto muy relevante el asunto de la impunidad. Se habla de que junto con la inseguridad, la corrupción es uno de los principales problemas y así se ha dicho y se revela en encuestas que se han levantado abiertas al público y en el sector empresarial. Y el tema de la impunidad es el problema que genera la corrupción y es lo que de alguna manera llama la atención también el perdón que López Obrador de alguna manera está concediendo tanto a delincuentes de cuello blanco como quienes por costumbre y porque según dice él que por pobreza han tenido que dedicarse a esta ilícita actividad, debería de sacudirnos un poco, ¿no? Sí. ¿Tú con qué te quedas también? Mira, yo me quiero quedar con algo que me faltó decir ahorita. Es Pemex desde el año pasado ya no está dando la información desglosada por municipio. Ya no. Ya no. Antes la daban, hasta 2017 la daban, pero a partir del 2018 se niegan a darla y lo que ellos alegan es un secreto comercial y un supuesto perjuicio en contra de la estrategia de combate contra el huachicol. Entonces ya no tenemos datos desglosados por municipio desde el año pasado. Híjole, pues es justo de lo que hablábamos ese fin de semana, ¿no? Se necesita más información, más datos, digamos, Sí, ¿no? y la información quedó reservada hasta 2023. Hasta 2023. Híjole. Bueno, Alejandro Sánchez del Heraldo de México, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, muchas Esa es gracias. la primera de varias. Iván Estar Alamillo de Verifica de AJ Plus Español también, muchísimas gracias. Y bueno, pues vaya tema, vaya datos y vaya situación en la que nos encontramos. Así las cosas.